Empecemos. Vale, ¿cuántos chicos hay? Y Estudiantes, como 40. Ajá, sí. No es la totalidad. No son todos. Pero bueno, mientras se van sumando, yo los voy agregando a la... Sí, Esperamos un ratito más si querés. sí. Mejor por si tienen alguna consulta más, ¿viste? Bueno. Escucha mal, por favor. Bueno, Vale, si querés empezamos. Sí, vamos a empezar. Seguramente se van a ir sumando más. De todos modos, después se les puede hacer un escrito para que les quede claro de algunas cosas que... Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Estela? Bien, todo bien.
Bueno, Hola, buenas tardes. Hola, Vale. Hola Jorgito, hola Romy. Hola, Hola, Vale, Romy. hola, Estela, Jorge. bueno, Hola, ¿cómo están? Hola, hola, Laura. hola. Bueno, un poquito, primero en primer lugar, bueno, saludarlos a todos, muy buenas tardes. La verdad que no nos hemos visto todavía a través de la pantalla, pero bueno, más que nada quiero reconocer toda la trayectoria que han hecho tanto los estudiantes como el equipo docente, que realmente ha sido un trabajo arduo, un excelente trabajo, y por sobre todas las cosas quiero reconocerles el respeto mutuo que se han tenido, que me parece muy importante de este gran grupo de estudiantes de segundo año. La verdad que sé que los docentes se han preocupado muchísimo tanto por las clases teóricas como por las técnicas, y bueno, y los estudiantes siempre han dado una respuesta, siempre han estado, han cumplido con todos los requisitos que la cátedra ha solicitado, siempre dentro de un marco de respeto, que eso es no menor en esta forma de comunicarnos más que nada, ¿no? Pero bueno, estos son los logros, solamente estoy muy contenta porque estamos finalizando ya prácticamente el año de esta asignatura, que es una asignatura anual, y la verdad que dentro de todo se ha podido cumplir con prácticamente todo lo planificado, a excepción de lo que tiene que ver con las prácticas preprofesionales curriculares, porque así lo muestra el plan de estudios de la asignatura. Fundamentalmente nosotros hicimos una trayectoria teórica, pero también acompañada de distintas técnicas que ustedes han hecho con los jefes de trabajos prácticos, pero han observado las técnicas, fundamentalmente. Nuestra asignatura tiene un porcentaje bastante elevado de lo que tiene que ver con la destreza del procedimiento técnico, que siempre se hace dentro de la sala de simulación previa, y después lo hacíamos en los hospitales, en las instituciones públicas. Hoy por hoy, bueno, por diferentes decretos nacionales, provinciales y también de la misma facultad, de la misma universidad, no están asistiendo a las instituciones públicas de salud los estudiantes. Bueno, sabemos que por correr algún riesgo de contagio, también así complejizar también lo que son los grupos familiares, ¿no es cierto? Entonces tuvimos esta precaución, y los estudiantes de segundo ni tampoco de tercero han asistido a las prácticas institucionales. Por eso es que nosotros estamos planificando ahora, en este momento, a partir de noviembre, las prácticas curriculares obligatorias para los estudiantes de tercero, que ellos tienen que recibirse. Entonces, todo lo que va a ser el mes de noviembre, parte de diciembre, y quizá algún refuerzo de 2 semanas más en febrero, los estudiantes de tercero tienen que culminar con sus prácticas dentro de nuestro gabinete simulador de enfermería. Estamos organizando ahora justamente para empezar la segunda semana de noviembre con estos grupos, que van a tener diferentes estaciones, diferentes espacios, para ir en grupos muy pequeños, a poder hacer toda la destreza. Lo que la facultad tiene es la suerte de tener todos los simuladores como para que se puedan hacer las técnicas de manera muy similar a lo que se hace con las personas cuando están en las instituciones internadas. Y en lo que respecta a segundo específicamente, también necesitan ustedes tener esta práctica de procedimientos hecho en el simulador para regularizar la asignatura. Y hasta aquí estamos todos de acuerdo. La parte teórica con sus parciales, que deben estar los dos aprobados, con sus respectivos recuperatorios si esto fuera necesario, que ya sé que sí, y esto va acompañado también a la destreza técnica, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos pensado hacer, que lo hemos hablado con el equipo de cátedra, es que el año que viene, en el mes de febrero, sería prácticamente segunda y tercera semana de febrero y primera y segunda semana de marzo, ustedes hagan esta destreza y este desarrollo en el gabinete simulador, así ustedes no pierden la regularidad de la materia enfermería de adulto y anciano y puedan cursar las materias de tercero en el mes de marzo. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes van a hacer es
todas las prácticas que no se hicieron este año, porque justamente por esta situación de emergencia sanitaria, tercero tiene que utilizar todos los espacios porque tienen que ser grupos muy pequeños los que asisten en la rotación, digamos, van a ser tercero. Terminado tercero, después de la tercera semana de febrero arrancarían los estudiantes de adulto y anciano. Haríamos 2 semanas de febrero más 2 semanas de marzo. Por lo tanto, para rendir el final de esta asignatura, ustedes van a tener la posibilidad de hacerlo en el tercer llamado de marzo, ¿sí? Los llamados de febrero y marzo son 3. Entonces, como ustedes hacen 2 semanas de práctica, el tercer llamado de marzo, ustedes podrían presentarse siempre que tengan las condiciones de regularidad de poder rendir el final de adulto y anciano, que seguramente van a llegar todos. Entonces, ustedes no van a poder inscribirse para rendir en febrero o marzo los primeros 2 llamados, porque todavía no van a tener cumplimentado con la regularidad, pero sí lo van a poder hacer en la última mesa de marzo. Después la van a poder hacer en la mesa de mayo, en la de junio y julio, después que planifica la facultad del año 2021 también. Pero esto no quita o no evita de que ustedes puedan cursar tercero. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Estamos claros? Sí, sí. Sí, perfecto. Profe. Y más que nada es para darles un poquito de seguridad de que tercero van a poder cursar siempre y cuando tengan parciales aprobados, ¿sí? Y tengan esta práctica, que está dentro de la planificación de la cátedra. O sea, con la teoría sola no, sino que tienen que tener un paso por el gabinete. Es la forma en que nosotros podemos resolverlo hasta hoy, en esta época de pandemia. Nosotros no queremos que nuestros estudiantes tengan algún tipo de contagio, obviamente en eso hay que cuidarlos, ninguna institución lo está haciendo tampoco, pero tampoco queremos que se atrasen y no puedan dar cumplimiento a todos los pasos y terminar bien con la carrera en los plazos que dicta el plan de estudio, ¿entienden? Sí, profe, la verdad que sí. Bueno, esta es la oportunidad, si tienen alguna duda, además de dar por aclarado la conformación de la materia y cómo va a ser el sistema para poder llegar a la mesa final, si tienen alguna duda más para consultar. No, profe. Con el tema del examen del segundo parcial, donde se iban a rendir los 2 cuatrimestres. Valeria, eso es en los casos de que ya han recuperado el primero y han salido mal. Sí, bueno, sí. Lo que habíamos hablado con Valeria y con el equipo es, a ver, en realidad es un parcial y su propio recuperatorio, segundo parcial con su recuperatorio, ¿sí? El grupo ya rindió el primer parcial y ya rindió el recuperatorio. Nosotros les vamos a dar la posibilidad de que rindan un segundo recuperatorio, pero va a ser seguramente en la misma fecha que van a rendir el segundo, para que vean las fechas, ¿no? Que rindan el segundo recuperatorio. Lo que hablamos es hacerlo en distintos horarios, para que los que recuperen no se confundan tampoco, ¿no? Entonces, primero se tomaría el segundo parcial, Valeria, ¿es así? Sí. Y supongamos, terminan de rendir el segundo parcial, les damos media hora, como para que refresquen su memoria, y después recuperarían el primer parcial. ¿Por qué? Porque las fechas están muy próximas a la finalización del cuatrimestre. Entonces, la próxima semana, después de la del 6, se estaría tomando el recuperatorio del segundo parcial. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro? Sí, entendí. Sí, no lo vamos a hacer, no va a ser paralelo, porque no pueden rendir 2 parciales juntos en el tiempo que se estipula o el que uno gradúa en el sistema, ¿no? Entonces, se toma primero el parcial, el segundo, termina, y los que tienen que recuperar el primero, posterior en media hora de diferencia, pueden rendir el recuperatorio. Tengan muy en cuenta cuando ustedes rinden, también cuando estudian, cuando preparan la asignatura, que se hace mucho hincapié en lo que tiene que ver con la valoración de enfermería y los cuidados.
fundamentalmente los cuidados de enfermería. Entonces, si uno fija en lo específico de lo que estamos hablando, ya sea de sistema digestivo, renal, respiratorio, traten siempre de estudiar los cuidados específicos para cada sistema en el cual estamos desarrollando, ¿sí? Así van a ser los finales también. Yo posiblemente a mí ya no me vean en los exámenes finales porque ya estoy prácticamente jubilándome, pero quedan las chicas, pero siempre tienen la misma forma de tomar los exámenes finales. Hagan mucho hincapié en lo que valora enfermería con las personas que obviamente que cuidan, y planifiquen los cuidados específicos para cada caso. Los cuidados generales para todos, signos vitales, peso, altura, todo lo que fuere, no es tan significativo como lo que es lo específico de cada cosa que desarrollamos. Entonces hagan hincapié en eso cuando uno estudia. Y lo mismo vemos en los parciales, que hay una falla porque no tienen muy definido lo específico del cuidado. Esa es la forma en que tienen que estudiar. Valoran y planifican cuidados. Y así son los finales también, que la mayoría son orales. No sé este año. Gracias, profesora. ¿Sí? Muchas gracias por los consejos. De misma manera, les digo a todos, primero los felicito por la profesión que han elegido, una profesión demasiado digna y demasiado necesaria y útil, y lo estamos viviendo en esta época, que si no estuvieran los enfermeros cuidando todo el tiempo y poniendo el cuerpo y el alma, esto se hubiera ido por la borda. Entonces, dignifiquen y valoren la profesión, porque realmente es muy valiosa. Tengan en cuenta siempre que ustedes se preparan para cuidar, que eso es fundamental. Respeten mucho a la profesión, porque no todas son iguales. Nosotros sabemos que 24 horas está enfermería con la persona, con el paciente que cuida, con lo mucho que también aprende para su propio cuidado personal y familiar, que también es importante, pero valoren a la profesión, eso es lo mejor que pueden hacer, sean realmente trabajadores de la salud y sepan trabajar en equipo, que eso es lo fundamental. Y cuando trabajen ya que sean profesionales, siempre tengan en cuenta que los datos y todo lo que uno tiene que planificar para cuidar lo obtiene del paciente, ¿sí? No siempre es una historia clínica la que nos da la solución a todo, sino que estar al lado y saber valorarlo y saber detectar un montón de cuestiones y de alteraciones que la persona tiene, la detectamos solamente cuando estamos al lado, cuando lo acompañamos, cuando lo valoramos, y en base a eso planificamos los cuidados. Nada se hace de memoria, ni técnicamente voy, busco, llevo y hago, sino que siempre voy a valorar primero antes de planificar, porque yo no sé cómo lo encuentro hoy al paciente y cómo lo encontré ayer. A veces son días muy distintos, entonces uno siempre tiene que tener en cuenta esto, lo que le enseña la facultad, lo que ustedes aprenden en cada una de las cátedras, es primero valorar, estudiar al paciente y después planificamos los cuidados y prevenimos las complicaciones, que eso es fundamental. Es todo lo que puedo decirles después de no sé cuántos millones de años que estoy en la facultad. Por eso es que, bueno, yo obviamente me voy muy feliz porque el 31 de diciembre ya me voy de la facultad, el 6 de diciembre ya dejo mi función como decana, y la verdad que he sido realmente muy feliz en todo este trayecto que he estado formando profesionales y más en esta carrera que creo que de los jefes de trabajos prácticos, todos creo que han sido alumnos míos, así que tengo un montón de años ahí adentro. Pero bueno, siempre uno trata de recomendar y de hacer lo posible que el estudiante entienda que va a ser un profesional del cuidado de la salud, que no es poco, y que debe saber trabajar en equipo fundamentalmente, y valorar a la persona, y valorar todo lo que tiene, y tratar de hacerlo de la mejor manera. Eso es todo. Cualquier duda que tengan, pueden escribir, pueden mandar mensajes, pueden mandar correos, lo que sea. Y cada duda que tengan en función de esta asignatura específicamente, no lo duden en mandar correos. Ustedes tienen los correos de decanato, tienen mi correo particular, el correo de todos los docentes. Todas las dudas hay que aclararlas previas, porque esta forma de enseñar que tuvimos este año es una forma muy diferente. Y nos ha costado mucho, y a muchos también,
pero vuelvo a repetir que lo que se ha logrado también ha sido muchísimo. Así que a todos ustedes, al equipo, a los estudiantes, realmente infinitas gracias, muchísima suerte, la verdad que sean excelentes profesionales de la salud, que creo que así va a ser. Bueno, se hace difícil hablar en este momento. Perdón. La verdad que para mí siempre ha sido un gran ejemplo. Te doy las gracias por todo lo que nos diste en la carrera, desde el primer día que nos formaste hasta estos días que has sido nuestra decana y que siempre has dejado en alto nuestra profesión y siempre te preocupaste por los estudiantes, por nuestra formación y por dar una carrera de excelencia. Gracias, Vale. Gracias por todo. Sabés que te quiero un montón, Vale, te conozco desde que tenías 4 añitos. Y la verdad que yo estoy muy orgullosa del equipo que se formó en Adulto y Anciano, muchísimo, porque todos son muy comprometidos, estamos incorporando gente con muchos valores, que eso es lo importante. Y ojalá la facultad siempre tenga esta premisa de tener buenos profesionales que nos den buenos ejemplos, que les guste la profesión más que nada, porque nuestra facultad tiene 13 carreras, y la verdad que hemos formado equipos excelentes de cátedra, y eso para nosotros es importante porque sabemos el producto que se egresa de la facultad. Obviamente en la gestión va a quedar gente que hace mucho tiempo también que está en la facultad, y eso a nosotros nos deja muy, muy tranquilos, así que a todos ustedes les agradezco un montón, a los ayudantes de cátedra, quienes están conmigo hace mucho tiempo, y a los estudiantes que nos han estado acompañando y apuntalando, porque yo siempre digo lo mismo, sin estudiantes no existe la facultad. Entonces uno trata de brindarles lo mejor que puede. Quizá este año no haya sido lo mejor, chicos, pero es que nos hemos esforzado para lograrlo, seguro que sí. Y van a lograr sus metas y van a llegar al final de la carrera, sin duda alguna. Así que les mando un abrazo enorme a todos. Gracias, Vale. Sabés que vamos a seguir viendo, pero bueno, un abrazo a todos. Muchísimas gracias, la verdad, muchas gracias. Estoy orgullosa del equipo, la gente y los estudiantes que cursan nuestra carrera. Un abrazo a todos. Muchas gracias a vos. La verdad que aprendimos de vos y ayer les contaba un poco la historia de cómo empecé a estudiar esta carrera, y cuando les dije que yo había elegido enfermería para dar clases, no para ser enfermera, fue porque mi modelo y mi motor siempre fue Estela. Así como lo dice ella, desde los 4 años me conoce y siempre fue y es mi modelo a seguir como profesional, como docente y como ser humano increíble que sos. Te quiero muchísimo y gracias por todo. Bueno, Vale, te mando un abrazo, yo también te quiero mucho. Bueno, esto no era una declaración, ¿eh? No. Sino que era, bueno, más bien tenía ganas de ver a algunos de ustedes, de despedirme y obviamente de desearles muchísima suerte. Así que los abrazo a todos, cuídense mucho, cuiden sus familias. La verdad que este año no ha sido bonito para nadie, pero bueno, vamos a seguir adelante y sé que vamos a salir también de esto. Así que a todos estudien, así aprueban, chicos, porque llevar una carrera en tiempo y forma es lo mejor que les puede pasar, y más en esta época que uno más se queda en la casa que otra cosa, también tiene que aprovechar estos momentos. Así que gracias a todos los compañeros. Jorge, de hace tantos años que estás con nosotros, que estás en la cátedra, Laura, que se ha incorporado, Mariela, Darío, hace muy poco, bueno, no sé si está el resto de los JP, que no me acuerdo. Sí, Romy, Nadia, Natalia. Sí, Natalia, sí. Bueno, y Vale, un abrazo enorme porque la que queda ahora responsable de la cátedra como profesora adjunta es Valeria, y juntamente con el equipo de su jefe de trabajos prácticos. Y la dejo en muy buenas manos, que eso, estoy muy tranquila con eso. Bueno, chicos, un abrazo grande a todos. Ojalá nos podamos ver pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias. Palabra.
Gracias, profe. Bueno, va a estar difícil remontarla desde acá, pero vamos a tratar. A ver si puedo dejar de mariconear y arrancar con la clase. Era la puta. Acá. Todo esto ya lo vimos ayer. Vamos donde nos habíamos quedado. Estábamos hablando de las complicaciones que podían presentarse en función de los tratamientos oncológicos, sobre todo la quimioterapia. ¿Se acuerdan que hablamos de las náuseas, los vómitos, los trastornos gastrointestinales, sobre todo, que se producían? La constipación, el estreñimiento. Bueno, vamos a hablar ahora de la afectación que hace a otros sistemas y a otros órganos el tratamiento quimioterápico. Otra de las complicaciones que podemos presentar en los tratamientos, posterior a los tratamientos quimioterápicos, es la mielosupresión. Hablamos de esto porque, como hablábamos ayer, los agentes citostáticos no actúan solamente sobre la célula tumoral, sino que actúan sobre los diversos mecanismos de la división celular y afectan también a células sanas, sobre todo a aquellas que tienen la capacidad de reproducirse o replicarse más rápidamente. Y dentro de ese grupo tenemos a las células hematopoyéticas, que están localizadas dentro de la médula ósea y son las más expuestas a esta destrucción, y este efecto que se produce lo conocemos como la mielosupresión. Vamos a hacer un ligero repaso de anatomía, donde dice que obviamente los glóbulos rojos o hematíes, que son los encargados de transportar el oxígeno a través de la hemoglobina. Eso es anatomía básica, como referían ayer, eso que les cuesta tanto y que les da tanto dolor de cabeza, pero que por ahí es tan necesario que tengamos en cuenta como base y sustento de nuestra profesión para poder saber sobre lo que vamos a valorar en nuestro paciente, sobre lo que vamos a cuidar y qué es lo que vamos a buscar y qué es lo que vamos a interpretar con esa información. Sé que por ahí se les hace difícil el transitar esa materia tan por ahí poco agradable. En realidad es poco agradable cuando la cursamos en el transcurso de la carrera, pero una vez que uno entra en el ámbito profesional, la empieza a querer mucho más y la empieza a entender mucho más. Los glóbulos blancos o leucocitos, que son aquellos encargados de defender al cuerpo, entre sus diversos tipos, los neutrófilos, los linfocitos B, los linfocitos T, y otros componentes sanguíneos como son las plaquetas o los trombocitos que intervienen en la coagulación. Estas diferentes células se ven afectadas también por el proceso quimioterápico, y una de esas principales complicaciones es la anemia, que se produce por una disminución de los niveles de hemoglobina por debajo de 12 gramos por decilitro, que es el valor habitual que podemos encontrar en los estudios de laboratorio, y aproximadamente, como dice ahí, un 75% de los pacientes con cáncer en tratamiento con algún tipo de terapéutica oncológica, presenta una anemia moderada con cifras que van de entre 12 y 8 gramos por decilitro.
La anemia no solamente está dada, si bien ahí lo define como una disminución en los niveles de hemoglobina, también vamos a encontrar variaciones en otros componentes del perfil hematológico que también nos van a clarificar o nos van a identificar en qué tipo de anemia estamos transcurriendo, o el paciente está transcurriendo, y por tanto vamos a poder actuar en consecuencia. ¿Cuál es la sintomatología que va a presentar la anemia? El paciente va a tener astenia, puede presentar disnea, puede haber taquipnea o taquicardia. Entonces imagínense que hay una disminución del transporte del oxígeno a las diversas células del cuerpo, y esto lo vamos a identificar o lo vamos a verificar a través de ¿qué? De la función respiratoria, de la función cardíaca, que nosotros vamos a valorar e interpretar en nuestro paciente. Vamos a encontrar la piel pálida, las conjuntivas, las vamos a ver descoloridas, es uno de los principales detalles que podemos valorar y que impresiona cuando nosotros podemos observar a nuestro paciente. El paciente presenta cansancio, desgano, sueño, puede encontrarse apático. ¿Cómo vamos a tratar esa anemia? Generalmente en estos pacientes oncológicos, dependiendo del grado de la severidad y cuáles son las circunstancias clínicas que maneja de acuerdo a las características, generalmente el tratamiento que se hace es una transfusión sanguínea. También podemos administrar medicamentos como suplementos como ácido fólico, sulfato ferroso, vitamina B12, para complementar ese tratamiento. ¿Cuáles son los cuidados fundamentales? Como decía la profe, que enfermería va a planificar en función de este paciente, suministrar oxígeno si este está prescripto para mejorar el nivel de hemoglobina, en realidad no para mejorar el nivel de hemoglobina, sino para mejorar la oxigenación y la vehiculización de ese oxígeno a las células y a los tejidos, vigilar el peso corporal diario, vigilar la ingesta de líquidos administrados y eliminados, tener cuidado sobre todo con la piel, para mantenerla hidratada, para prevenir lesiones que ya vamos a ver que se producen habitualmente y frecuentemente en función de estos déficits que el paciente presenta, y obviamente los cuidados específicos de la transfusión sanguínea, que ya los vimos en el cuatrimestre anterior, que no los vamos a volver a repetir ahora. En función de del perfil hematológico, otras alteraciones que el paciente oncológico puede presentar es la neutropenia, que es la reducción de la cifra de neutrófilos en la sangre periférica, generalmente por debajo de 2000 células por milímetro cúbico, y podemos hablar de una neutropenia severa cuando el recuento es menor de 500 neutrófilos por milímetro cúbico, y en general en estos pacientes fundamentalmente lo que vamos a encontrar es la neutropenia febril, que además de encontrarnos con un perfil hematológico con neutrófilos disminuidos, lo que vamos a corroborar es una temperatura axilar mayor a 38 grados 5 durante más de una hora, y con un recuento de neutrófilos absolutos menor a 500 células por milímetro de mercurio. En el 48-60% de los pacientes, como presenta ahí, existe algún tipo de infección, por lo tanto nosotros vamos a valorar, sobre todo en estos pacientes vamos a encontrar principalmente las infecciones urinarias o las infecciones respiratorias, o como hablábamos ayer, algún trastorno en el sistema gastrointestinal, sobre todo con la presencia de mucositis por el mismo tratamiento, y que pueda afectar también a su sistema inmunitario y a su sistema de defensa. ¿Cuáles son los síntomas de alarma que vamos a identificar? Obviamente la hipertermia, el cansancio, el paciente refiere mucha cefalea y dolores musculares,
sensación de calor o frío, todo esto va a estar vinculado con el síndrome febril que acompaña a esa neutropenia. El dolor de garganta, tos, disnea, puede haber congestión nasal, como les decía, va a haber presencia con seguridad de algún tipo de infección que tenga que ver sobre todo con la vía respiratoria o con la vía urinaria, de excreción urinaria, y son estos síntomas los que vamos a buscar. Enrojecimiento o edema o dolor en lesiones o heridas quirúrgicas o en los catéteres semi-implantables que el paciente puede tener para la administración de los tratamientos quimioterápicos, puede presentar dificultad para tragar, dolor en el abdomen, diarrea o molestias en el recto o el ano al defecar, que también tienen que ver con otra de las complicaciones que ayer hablábamos, como eran la constipación y el estreñimiento. ¿Cuál es el tratamiento de la neutropenia? Para prevenir la incidencia y disminuir la duración de la neutropenia post-quimioterapia, generalmente a estos pacientes se les indica la administración de estimulantes de colonia de granulocitos. Lo que más tenemos en nuestro medio, o la aplicación a la que más recurrimos, es al Neupogen. Lo van a ver o lo van a encontrar habitualmente en las instituciones de salud, sobre todo en la administración en los pacientes hematológicos, se utiliza mucho. Obviamente, tratamiento de antibioticoterapia si hay presencia de infección y algún tipo de procedimiento para determinar a dónde encontramos esas infecciones, ya sea urocultivo, hemocultivo, el hisopado de fauces, para poder determinar la procedencia del foco infeccioso y tratarlo propiciamente. ¿Cuáles son los cuidados que enfermería va a brindar a este paciente neutropénico? Obviamente el aislamiento protectivo. ¿Qué pasa con nuestro paciente? Tiene totalmente anulada sus defensas. Entonces cualquier célula o cualquier microorganismo que esté dando vuelta en el ambiente puede generarle o desencadenarle un proceso de afectación inmunitaria muy grave que le puede costar la vida a ese paciente. Entonces lo que nosotros vamos a realizar en esos pacientes es un aislamiento protectivo, con todas las medidas. Vamos a disminuir la circulación de individuos dentro del espacio en donde el paciente se encuentra, ya sea tanto como, o sea, tiene obviamente restringidas las visitas, puede tener solamente una persona para que lo acompañe en el caso de ser necesario. El personal que va a desarrollar tareas de cuidado o de diagnóstico o tratamiento sobre esos pacientes va a requerir de determinados cuidados, como son la utilización de guantes, de barbijo, de cofia, de bata, para el ingreso a ese paciente. Previo a todo esto, obviamente, el lavado de manos, muy importante, tanto del personal que circula como de los familiares que lo acompañan dentro de la habitación, antes y después de realizar los procedimientos. Le vamos a educar a nuestro paciente para, por ejemplo, la higiene bucal. Se debe evitar, dentro de las posibilidades, el cepillado de los dientes, como hablábamos ayer, hacer más bien enjuagues o buches, o utilizar cepillos de cerdas suaves, porque estos pueden generar, al estar tan frágil los capilares y las mucosas del paciente, un sangrado que también pueda complicar la situación inmunitaria del paciente. Mantener limpia la piel, usar jabones neutros para evitar cualquier tipo de contaminación, educar al paciente para que se lave las manos antes de las comidas, antes y después de ir al baño,
debe ingerir una dieta especial y rigurosamente debe ser alimentos cocidos para evitar que todos los microorganismos que puedan acompañar a aquellos alimentos crudos que podamos ingerir le puedan generar algún tipo de toxicidad y algún tipo de riesgo que altere su proceso inmunitario. Obviamente los yogures están prohibidos porque generalmente estos pacientes, o vemos nosotros cuando hay una internación, que el yogur es como el alimento o la colación que más saludable podemos brindarle y que con más facilidad podemos administrarle, pero ¿qué pasa con los yogures? ¿Cómo está formado o cómo se conforma habitualmente el yogur? Por bacterias. Los lácteos fermentados por colonias de bacterias y hongos. Exactamente, exactamente. Entonces, es por esto que el yogur está terminantemente prohibido para administrarle a estos pacientes. Otra de las cuestiones que también, bueno, ahora justamente en esta época de pandemia está restringida para todo el mundo, pero en estos pacientes también debemos cuidar, es el consumo del mate. La yerba mate tiene en su polvillo un hongo saprófito para la yerba, que es el Aspergillus, que habitualmente viene con este producto, y nosotros en condiciones normales podemos ingerir mate y no tener ninguna afectación. Pero en estos pacientes, obviamente, este hongo hace un daño muy importante y genera catástrofes en la salud de estos pacientes. Es por eso que tienen terminantemente prohibido la ingesta de mate. Muchas veces se dificulta en estos pacientes erradicar esta costumbre tan nuestra, que bueno, ahora también hemos tenido que ayornar o modificar en nuestra vida diaria, pero bueno, es muy importante que lo tengan en cuenta y es muy importante esta información que la tengamos, porque no es solamente privarle de determinadas cuestiones, sino también explicarle el porqué del no de cada cosa a nuestro paciente, porque ustedes imagínense, encima de que tiene que estar aislado, de que tiene que estar solo, de que tiene que estar fuera de su entorno, de que no puede estar con su familia ni con sus seres queridos que lo acompañan habitualmente, es no coma yogur, no coma frutas crudas, no esto, no lo otro, no lo otro, no lo otro, es todo no, y el paciente se siente invadido, se siente muchas veces esto, en lugar de generar que el paciente adhiera al tratamiento, lo que hace es que se genere un rechazo y que el paciente no colabore. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos todo esto para poder informarlo y para poder explicarle el por qué no, o el por qué no ahora, momentáneamente. Profe, eso quería preguntarle, disculpe. Ajá. Eso de la prohibición y todo eso mientras dura la neutropenia, después ya se puede seguir con la vida normal, o sea. Sí. O sea, lo ideal es que lo sostenga durante el tiempo que dure el tratamiento, para evitar complicaciones. Pero sí, en realidad es durante el proceso que dura el tratamiento que el paciente puede presentar algún tipo de complicaciones. Después el paciente, como hablábamos ayer, nosotros vamos a tratar y vamos a acompañar para cuidar a ese paciente para que pueda reinsertarse de una manera lo más acercada a la normalidad posible, y esto incluye también estas pautas. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, también ventilar las habitaciones, sobre todo dentro de las medidas de las posibilidades en las instituciones de salud. Se pide que este tipo de pacientes estén aislados en habitaciones donde haya ventilación con filtros. ¿Se acuerdan que ayer yo les contaba que el lugar a donde se preparan las drogas citostáticas tiene un filtro muy especial que genera un espacio de esterilidad, digamos, un ambiente de esterilidad, y en algunas instituciones este espacio
también se lo genera en las habitaciones en donde los pacientes inmunocomprometidos están aislados. Acá en nuestro medio, hasta donde yo conozco, no sé si alguno de mis colegas me puede ayudar también, estos espacios solamente están dados en las instituciones donde se hacen trasplante y donde están los pacientes post-trasplante inmediato, digamos, cuidando de esta manera a esos pacientes. Y en otros lugares creo que no hay, digamos, una internación donde tengan estas habitaciones especiales en nuestro medio. Pero hay sí otras instituciones donde están destinados estos espacios especiales para cuidar y mejorar la calidad y el tratamiento de estos pacientes. Obviamente valorar el estado de la piel, los signos vitales, las secreciones, las deposiciones, las micciones del paciente, las características de estas que nos van a llevar a determinar a que podamos valorar y planificar nuestros cuidados y accionar en función de los cambios que puedan presentarse. Educar al paciente y a la familia, sobre todo sobre la higiene personal, sobre la higiene de la ropa, como les decía hoy, sobre determinados cuidados, sobre la alimentación. No puede haber, las habitaciones no pueden tener cortinas, porque obviamente las cortinas acumulan polvo, cortinas, alfombras, eso se acumula el polvo ahí, que es muy difícil de retirar, digamos, que a simple vista no lo podemos ver y que sí acumula obviamente muchos microorganismos que para este tipo de pacientes son altamente nocivos. Y bueno, como decíamos, las visitas restringidas. Otro tipo de complicación dentro del perfil hematológico es la trombocitopenia, que es la disminución del recuento de plaquetas por debajo de 100.000 células por litro. Su principal complicación es la hemorragia, por eso les decía hace un rato también que debíamos tener cuidado con el cepillado, sobre todo de los dientes en nuestros pacientes, porque al no tener, digamos, un importante sustento en la coagulación de nuestros pacientes, puede producir una hemorragia que puede llegar a ser mortal. Generalmente no se producen complicaciones hemorrágicas importantes cuando el paciente presenta recuento superior a 20.000 plaquetas, pero puede pasar, ¿no?, que pueda presentarse debido, por ejemplo, a un descuido y de colocarse, de hacer el cepillado, digamos, habitual y sangrar la mucosa o las encías. Como dice ahí, puede aparecer en distintas localizaciones, puede haber sangrado de la nariz, puede haber sangrado de la expectoración, puede haber sangrado en las deposiciones, puede haber petequias, hematomas, equimosis. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente el tratamiento para combatir la disminución de las plaquetas es aportarle plaquetas a nuestro paciente y transfusión de concentrados de plaquetas y plasma, y evitar todo tipo de antiagregantes plaquetarios como pueden ser la aspirina, y generalmente los sustituimos por el paracetamol. ¿Cuáles son los cuidados que vamos a brindar a estos pacientes? Evitar el riesgo de traumatismo o heridas, porque obviamente eso le va a generar un trastorno en la coagulación que puede complicar al paciente. Precaución con las maquinitas de afeitar, con el rasurado, por ahí no es lo recomendable. En los varones, sobre todo, que crece la barba más rápidamente, recortarla con tijera hasta donde se pueda, y bueno, y el resto tendrá que esperar hasta el momento en que el paciente se encuentre en condiciones. Evitar el estreñimiento, aumentar la ingesta de líquidos, obviamente, vieron que es un dato muy importante, que es un cuidado que para todos es específico. Aumentar la hidratación en general es un valor muy importante que se da
en el cuidado que le brindamos a nuestros pacientes. Bueno, como dice, emplear cepillos de dientes suaves, evitar el empleo de enemas, supositorios o laxantes potentes que puedan generar algún tipo de lesión del tracto intestinal, emplear protectores gástricos para evitar el sangrado de la mucosa, y sobre todo si están prescriptos los antiinflamatorios. Recuerdan que anteriormente hablábamos de que el paciente presenta importantes dolores musculares y cefaleas intensas, que generalmente los tratamos con antiinflamatorios o con, como decía ahí, con el paracetamol. Bueno, hay que también proteger la mucosa gástrica de nuestros pacientes. Obviamente, evitar la administración de medicación por vía intramuscular. Bueno, ahí van a ver algunas definiciones, como para que lo tengan en claro. La equimosis, que es lo que nosotros habitualmente conocemos como el moretón, es la coloración causada por el sangrado superficial dentro de la piel o de las membranas de la mucosa, como por ejemplo en la boca. Las petequias son pequeñas lesiones de color rojo formadas por extravasación de un número pequeño de eritrocitos cuando se dañan los capilares. Esto es muy importante, que sepamos diferenciar estas marcas o estas características o estos signos para poder planificar nuestros cuidados y para poder evaluar el curso de la enfermedad de nuestros pacientes. El hematoma es una acumulación de sangre que está causado por la rotura de vasos o capilares, y es muy importante que tengamos en cuenta en el lugar que se produce, y que protejamos a nuestros pacientes. Como decíamos, estos pacientes tienen un trastorno en la coagulación y puede generarse este sangrado y este hematoma en cualquier parte del cuerpo. Es muy importante que prestemos atención, sobre todo a las manifestaciones neurológicas que pueden presentar estos pacientes, porque muchas veces se presentan los sangrados a nivel cerebral, por este déficit que presentan, digamos, por la misma patología, y muestran signos neurológicos, y nosotros podemos descubrirlos, describirlos y anticiparnos al diagnóstico y a realizar un tratamiento oportuno. Los pacientes también pueden presentar una cistitis hemorrágica. Esta puede estar dada por la aparición repentina de sangre en la orina en combinación con dolor vesical y síntomas de irritación de la zona. Las causas pueden darse sobre todo por determinados medicamentos, como son la ciclofosfamida o la ifosfamida, por algún tipo de patología específica como el cáncer vesical o como los tratamientos como radioterapia, o por la misma trombocitopenia. La prevención de la cistitis hemorrágica se da con el empleo del mesna, que es un compuesto que protege o recubre las paredes de la vejiga y que no compromete la actividad antitumoral que genera la quimioterapia, pero favorece a que no se produzcan estas complicaciones. Obviamente ya lo charlamos ayer bastante, pero bueno, esta patología produce amplios trastornos psicológicos. Los más comunes son la ansiedad, las alteraciones en la adaptación, la depresión, la negación, la ira. Como les dije, el paciente se encuentra fuera de su entorno, aislado, solo, con nuevas modalidades en su rutina habitual, ya sea tanto en la alimentación como los cuidados que debe tener para consigo y para con los suyos, y esto afecta también no solo en lo físico, sino también en lo psicológico. Entonces, enfermería va a brindar también el cuidado de esa parte muy importante y fundamental del paciente, va a hacer partícipe a la familia y al paciente de su cuidado, estableciendo una relación terapéutica, empática. ¿Se acuerdan de allá lejos y hace tiempo cuando hablábamos de la unidad 1, de establecer ese vínculo empático con el paciente para generar un entorno de seguridad, para que el paciente pueda tener confianza en el equipo que lo trata y a su vez pueda adherir al tratamiento que está realizando?
establecer una comunicación fluida con todo el equipo interdisciplinario y con el paciente y la familia, y cuidar tanto la comunicación verbal como la no verbal. Muchas veces no es solo lo que decimos en palabras, sino también aquello que no expresamos con la voz, pero sí decimos con el cuerpo, con nuestros gestos, es muy importante, y a veces repercute mucho más que una palabra que podamos decir. Favorecer el contacto físico, no está mal tomar de la mano a nuestro paciente, brindarle una palmada o acercarse con una caricia cálida, que en estos momentos para este tipo de pacientes es de mucha ayuda. Una escucha activa a veces cuesta muchísimo aprender este proceso, porque no estamos muy preparados nosotros en la vida diaria, no solamente en nuestra profesión, pero en la vida diaria no estamos preparados para escuchar al otro. Generalmente oímos lo que el otro dice, pero no lo escuchamos. Entonces, esto es muy importante en nuestra profesión, no solo en este tipo de pacientes y en este tipo de patologías, sino en nuestra profesión en general. Una escucha activa, el tratar de abrir nuestros oídos y captar lo que el paciente nos está queriendo decir, tanto como les decía recién, con la palabra, como con sus gestos, como con sus expresiones, como con su cuerpo, qué es lo que nos está queriendo decir, identificarlo para poder realizar un cuidado de calidad. Mostrarse, instar, como dice ella, que nos cuente sus dudas, inquietudes, temores, tratar de mostrarnos cordiales, amables, dispuestos a escucharlo, porque muchas veces estamos con los minutos contados porque tenemos 8 horas, tenemos 12 pacientes y estamos apurados porque tengo que administrar la medicación a y tengo que entrar, vestirme, sacarme después toda la ropa y todo el equipo de protección y pasar a la otra habitación, y eso me demanda un montón de tiempo y no me alcanza el tiempo para hacer todas las tareas que tengo pendientes. Entonces no me puedo sentar con el paciente a charlar porque no me alcanza el tiempo. No, error. En nuestra profesión, esto de la escucha activa, el de estar dispuesto a escuchar a nuestro paciente es muy importante. Y muchas veces, por más que queramos correr contra el mundo para que el tiempo nos alcance y para que las 8 horas de guardia sean chicle, es muy, muy importante, tanto para el paciente como para nuestra profesión, el que nos podamos sentar al lado del paciente o el que nos podamos quedar al lado de su cama parados, escuchándolo, qué es lo que nos tiene que decir, qué es lo que nos quiere contar, cuáles son sus temores, cuáles son sus dudas, cuáles son sus anhelos. Todo eso ayuda en el tratamiento y en el cuidado de calidad que le brindamos a nuestros pacientes. Generalmente en este tipo de patologías, pero no solo en estas patologías, como les decía ayer, una vez que se lo diagnostica al paciente parece que se le está dando una sentencia de muerte, sino que en general, con todo tipo de noticia dura, drástica, dramática, por decirlo, nosotros elaboramos un duelo. El duelo tiene que ver con una pérdida, no solamente en este caso, con la pérdida de la salud y con el temor o la inseguridad que genera tener la pérdida de la vida tan pronta o tan repentina o tan planificada, como se puede ver, pero no solamente en este tipo de pacientes, sino, por ejemplo, en un paciente que va a una consulta de un médico, de una consulta
cualquiera, con un dolor en la fosa ilíaca, le hacen estudios, le hacen laboratorio y que encuentran que el paciente tiene un cuadro de apendicitis y se tiene que quedar internado y se tiene que operar, y eso también genera un duelo. ¿Por qué? Porque genera también una pérdida de la seguridad, una pérdida de su pseudo libertad, porque se va a tener que quedar internado, porque se va a tener que someter a un proceso quirúrgico, y eso también genera un duelo. Y genera un duelo el diagnóstico, por ejemplo, de cualquier otra patología, no solamente de las patologías oncológicas. El decirle a una persona, o el que una persona reciba el diagnóstico de que es diabético, de que tiene una insuficiencia renal, de que tiene un trastorno respiratorio, en esta época actual, que el paciente vaya a la consulta y le digan que tiene COVID, es una noticia que impacta y que implica una pérdida y una sensación bastante particular en el paciente, que genera un proceso de duelo. Como dice ahí, es un trabajo lento, tedioso, doloroso, que se trabaja solamente trabajando con la pena y enfrentando los sentimientos que esto produce, como el coraje, la desesperanza, y pudiéndose adaptar emocionalmente e intelectualmente a esa pérdida, la persona puede sobreponerse y retomar el control sobre su vida. Un duelo elaboran cada uno de ustedes, o elaboramos cada uno de nosotros, cuando rendimos un examen y sacamos una nota que no era la que esperábamos. Y eso también es un proceso de duelo en el que tenemos que enfrentar todos los sentimientos de coraje, todos los sentimientos de frustración, adaptarnos a ese proceso y poder resolverlo y volver a reencaminarnos y sentarme de nuevo a estudiar y tomar de nuevo otro control sobre ese proceso que tanta incertidumbre y tanta desazón nos genera. Para transcurrir este proceso que vamos a desarrollar, la empatía. Vamos a empatizar o a compartir o a acompañar, o como dice ahí, a compasar el sentimiento del otro. La comprensión básica de la escucha, como les dije anteriormente, una persona capaz de situarse en el rol de la otra persona y entender sus sentimientos, sus actitudes, sus comportamientos. Muchas veces no sale decir en estas situaciones de estas noticias tan difíciles, yo te entiendo, y muchas veces el otro dice, vos no me entendés porque a vos no te está pasando, ¿qué me podés entender vos si a vos no te diagnosticaron COVID? ¿Qué me podés entender vos si vos aprobaste el examen y yo no? Entonces, por ahí es una frase poco feliz, pero sí el acompañar a esa persona, el tratar de entender sus sentimientos, sus actitudes, sus comportamientos y no juzgarlo, ayuda a que esa persona pueda transitar ese proceso de una manera diferente y de una manera más sana. Generalmente hay etapas que se transcurren en este proceso de duelo. Una de las etapas que conforman este proceso de duelo es la negación. Puede ser la primera, o generalmente se presenta como la primera etapa, o puede estar en otro orden, digamos, con el resto de las etapas. Pero bueno, es la respuesta inmediata más frecuente que se produce, es la desorganización, el desacople, el movimiento o el desencaje el transcurrir que llevábamos habitualmente, el desarmarse de esas expectativas, de esa realidad que teníamos y encontrarse con una realidad nueva. Y vamos a ponerlo en un ejemplo más palpable para ustedes y más común, como les decía, el examen que van a rendir.
usted dice, no, si yo estudié para el examen, ¿cómo no voy a aprobar? No puede ser, no. Tiene que estar mal, yo no puedo haber salido mal. ¿No les pasa? ¿No les pasa habitualmente eso? Que, sí, que es así, ¿no? Uno se preparó, estudió, tuvo noches de desvelo, bueno, en otros momentos dejó de compartir un montón de cosas, de salidas con sus amigos, con su familia, con su pareja, por sentarse a estudiar. No puede ser que haya salido mal. No, eso no me puede estar pasando a mí. Esta es una de las etapas que se encuentran dentro del duelo. Es la resistencia a ese cambio dramático generado por una noticia irreversible, que genera un conflicto o un enfrentamiento con la realidad. No se puede estar de acuerdo con esa realidad, no se tiene el poder de cambiar esa situación, y esto genera impotencia y el dolor como resumen de ese conjunto de emociones negativas. Una impotencia total, porque yo estudié, había estudiado, me leí todo el libro, me leí todos los apuntes, vi todos los power, busqué todos los videos de YouTube y no puede ser que yo no haya aprobado. No. Entonces eso genera esa sensación de impotencia y esa sensación de dolor como emoción negativa. La mente racional no puede dilucidar, como se ve ahí, claramente, como en un día en donde hay neblina, donde no podemos ver claramente cómo es la realidad o qué pasa más allá. Estamos parados en esa sensación conflictiva y en esa noticia que nos moviliza y genera ese desborde emocional y esa catarata o ese tornado, como se ve ahí, que genera enojo, que genera indiferencia, que nos genera una sensación de ira. La otra etapa que podemos apreciar dentro del duelo. O sea, tenemos la negación y la etapa de la ira o del enojo, en donde esto no me puede pasar a mí y no va a ser así. Y no entro en razones y me enojo y pateo la pared, rompo cosas, lloro, ese desborde emocional es otra de las etapas que transcurrimos a través del duelo. Y después llega la etapa de la negociación. Negociar con uno mismo, con el entorno, entendiendo los pros y los contras de esta situación conflictiva o de esta pérdida, buscando una solución a pesar de saber que existe una imposibilidad. Bueno, pero capaz que si veo, hay alguna pregunta que está mal corregida, entonces capaz que la veo y la chequeo y la hablo con el profe o con la profe y pueda alcanzar a aprobar, buscando negociar esa situación para poder cambiarla. Esta es otra de las etapas. Obviamente, cuando en las diapositivas anteriores hablábamos del dolor que se puede presentar, nos referimos al dolor emocional, que generalmente está experimentado por esta sensación o este sentimiento de tristeza por la pérdida, que puede transcurrir también con episodios depresivos. Obviamente, ante una cuestión de una evaluación o de un examen, como veníamos hablando, puede que no se dé tan profundamente y tan drásticamente, o sí, como lo planteaban por ahí, la cuestión de anatomía que les cuesta tanto y que la han rendido tantas veces y que no le encuentran la vuelta, y se puede plantear, donde muchas veces cambia, como dice ahí, el eje de la preocupación y se traslada hacia otro lugar. En el paciente que sostiene una noticia tan difícil como un diagnóstico complejo, el eje de la preocupación cambia a la propia familia. Generalmente la familia también acompaña este proceso y pregunta, dice, ¿y ahora
¿cómo sigue, doctor? Ahora, ¿cómo sigue, enfermera? ¿Qué vamos a hacer? Generalmente esta pregunta muchas veces tiene que ver como, la podemos entender como qué sigue con el tratamiento o con el curso de la enfermedad de mi familiar, pero muchas veces está relacionada o tiene un soslayo de otra vinculación, esa pregunta, ahora cómo se sigue, es ahora cómo siguen nuestras vidas con esta noticia, ahora qué voy a hacer, cómo voy a hacer que mi esposo, mi papá, mi hermano, mi mamá, yo tengo una enfermedad y que cómo voy a hacer para seguir con mi vida, cómo voy a hacer para ir a trabajar, ahora cómo sigo con el estudio, ahora cómo sigo con mi economía, ahora cómo sigo con la familia, eso es, a eso se refiere, y el ahora cómo sigue. Y después de todas estas etapas que hemos estado viendo, llega el proceso de recuperación, en donde la experiencia negativa, como puede ser el diagnóstico de una enfermedad difícil o una enfermedad crónica o una enfermedad que podamos decir incurable, no es lo de la realidad, de la actualidad, pero como les decía, la experiencia negativa de esa pérdida va a estar dada por el apoyo y la fortaleza que sepamos darle a ese paciente, en donde él pueda canalizar, donde él pueda sostenerse y obtener una respuesta positiva. El nacer nuevamente a esa realidad diferente, el surgir, el obtener nuevas herramientas y el continuar con la vida y reinsertarse nuevamente a sus actividades, el resolver ese y ahora cómo se sigue, buscándolo en esa respuesta positiva. En función de todas estas etapas que nuestro paciente y que su familia y que nosotros mismos podemos transcurrir en nuestra vida diaria y en el habitual, esto no es solo para el cuidado profesional, sino también para el diario de las cosas que nos pueden suceder. Tenemos que analizar y tenemos que tratar de siempre encontrar ese proceso de recuperación, analizando esa situación o esa experiencia negativa, sosteniéndonos, apoyándonos, buscando esa fortaleza que nos lleve a generar una respuesta positiva a esta situación. Y en función de esto, y acompañando este proceso, lo que encontramos después son los cuidados paliativos, ya cuando realizamos un manejo más humanizado, como dice ahí, un manejo, una calidez diferente al tratamiento del dolor. ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos es una rama de la medicina que se encarga de prevenir y aliviar el sufrimiento, como también brindar una mejor calidad de vida, o la mejor calidad de vida posible a los pacientes que padecen una enfermedad grave, que compromete su vida, tanto para el bienestar de ese paciente como para el entorno que lo acompaña. Son los pacientes que reciben estos cuidados paliativos, generalmente están destinados sobre todo a los pacientes oncológicos o con patologías neoplásicas, a pacientes que presentan patologías que no son oncológicas, pero sí crónicas, progresivas, como infecciosas, como por ejemplo el HIV en fase final, a pacientes con insuficiencia respiratoria crónica o insuficiencia cardíaca en fase terminal, a los pacientes con cirrosis hepática,
diagnóstica a un paciente con insuficiencia renal crónica, a pacientes que presentan patologías neurológicas, sobre todo las patologías degenerativas como la ELA, que está tan habitual en nuestro medio y tan difundida, como la esclerosis en placa, como algún tipo de demencia. ¿Cuáles son las características de los cuidados paliativos? Proporcionar alivio al dolor, defender la vida, para lo que nosotros nos formamos en esta profesión, incorporar tanto los aspectos psicológicos y espirituales en la atención del paciente, mantener el mayor nivel posible de actividad dentro de la medida de las posibilidades del paciente y un trabajo en equipo interdisciplinario. Incluso van a estar destinados a controlar los síntomas, a una atención individual y personalizada. Muchas veces estos cuidados se brindan en el domicilio del paciente, un soporte a la familia y un soporte también, que es muy importante, al equipo asistencial. Nosotros también somos seres humanos, somos de carne y hueso, tenemos sentimientos y muchas veces podemos estar atravesados por diversas realidades o por la misma realidad que atraviesa el paciente y que nosotros nos afecta por el sentimiento, por la empatía, por el vínculo que generamos con estos pacientes, y también necesitamos un cuidado del que cuida. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que vamos a brindar a este paciente terminal? Vamos a trabajar el dolor, sobre todo sabiendo que es una experiencia subjetiva y que cada uno lo vive o lo respalda o lo vivencia a su manera. Debemos tener pautas detalladas y la actuación de enfermería no debe estar reglada metodológicamente, sino que debemos permitir la flexibilidad en el cuidado, permitir el cambio de horarios, por ejemplo, de la administración de la medicación, de la alimentación del paciente, de las situaciones en las que vamos a cuidar la necesidad de higiene y confort de nuestro paciente. Vamos a valorar el cuidado que realizamos y la situación en la que se encuentra nuestro paciente y no juzgarlo. Si el paciente dice que le duele, y sí, sabemos que le duele, y tenemos que actuar en consecuencia, decir, no, pero a cada rato dice que le duele, recién le hice morfina y ahora ya está diciendo que le duele. No juzgarlo, porque si el paciente así lo refiere, es como así lo siente, y nosotros debemos planificar un cuidado de calidad en función de eso. Obviamente, realizar tratamiento farmacológico en cuanto esté prescripto, junto con otras medidas que nosotros podemos planificar sin necesidad de que nadie nos la prescriba. Actividades que distraigan, que sean de plenitud para el paciente, como lo vimos con todos aquellos tratamientos no farmacológicos que realizamos para el dolor. Elegir una vía de administración de fármacos adecuada. Si sabemos que nuestro paciente está con complicaciones, la deglución, o el paciente está soporoso, comatoso, somnoliento, no le vamos a administrar la medicación por la vía oral, porque sabemos que va a tener un trastorno al deglutir que puede generar que el paciente se broncoaspire, que el paciente se ahogue, que el paciente vomite. Entonces vamos a buscar otra alternativa para la administración de la farmacología, de los fármacos, que estén prescriptos. Bueno, el paciente puede tener en estas etapas terminales síntomas respiratorios, como la disnea. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer en este momento, sobre todo, es tranquilizar y reducir la ansiedad de ese paciente. En general, en los síntomas digestivos, lo que vamos a hacer es aumentar la ingesta de líquidos y la hidratación del paciente dentro de las medidas de las posibilidades. Muchas veces el paciente se niega a este procedimiento, y nosotros tenemos que tratar de
asistirlo y que el paciente pueda ingerir líquidos y mantenerlo hidratado. En las alteraciones del ritmo intestinal, tanto en la diarrea como en el estreñimiento, vamos a observar todas las características que podamos tener para mejorar la dieta de nuestro paciente, para mejorar la hidratación, estimular los movimientos, los ejercicios dentro de la medida de lo posible para evitar estas complicaciones. En presencia de náuseas y vómitos, lo que vamos a tratar es de que el paciente se mantenga en un ambiente relajado, que coma en pequeñas cantidades. Si bien podemos administrar la alimentación en pequeñas cantidades con mayor frecuencia para evitar que este proceso se produzca. Los síntomas neuropsicológicos, este paciente va a empezar con procesos de confusión. Lo que vamos a hacer es tratar de generarle seguridad a ese paciente, respetar el descanso dentro de las medidas de las posibilidades, manejar ya sea el proceso de insomnio o el proceso de ansiedad, prestando apoyo psicológico. Volvemos otra vez a hablar de la escucha activa, de empatizar con el paciente y generarle, como les decía, seguridad, que ese paciente se sienta seguro, valga la redundancia, y pueda descansar y pueda disminuir sus crisis de ansiedad. En el caso de presentar depresión, identificar este sentimiento, saber escuchar al paciente, que exprese sus sentimientos, si quiere llorar, si quiere gritar, respetarlo en esa expresión de esos sentimientos, servirle de apoyo para desahogarse. Obviamente, en aquellos pacientes que tengan disminuida su movilidad, evitar las úlceras por presión, favorecer el movimiento del paciente, aplicar cremas con masajes circulares en las zonas de los puntos de apoyo, aplicar cambios posturales, estimular a que realice movimientos pasivos. En el caso de la presencia de alteraciones urológicas, tratar de revertir la causa dentro de las que se puedan, y cuando son causas irreversibles, favorecer la higiene y el confort de nuestro paciente, favorecer el bienestar. Pero en el proceso ya de la etapa terminal o la agonía del paciente, lo definimos como el estado que precede a la muerte, y son aquellas situaciones en que la vida se va extinguiendo gradualmente. Nosotros, como profesionales de la salud, vamos a proporcionar la mayor comodidad al paciente en este momento, así como el apoyo psicológico tanto al paciente como a la familia. Los signos principales que vamos a encontrar, le decimos los signos de muerte inminente, en estos casos son la pérdida del tono muscular, la disminución de las diversas sensaciones, los cambios en los signos vitales, que empiezan a disminuirse, y la afectación sensorial de ese paciente. Obviamente el apoyo a los familiares para transcurrir este proceso tan difícil, ayudarlos a realizar ese duelo anticipado, que es un tiempo que está caracterizado por la noticia inicial o el shock inicial ante el diagnóstico y la negación a la muerte próxima, cuando están en la casa los familiares y ven todo este proceso que se va desencadenando, y cuando van viendo que el final se acerca, ayudarlos a que transcurran ese momento, y evitar algunas terapéuticas que hagan que el proceso de morir no se entienda como un proceso natural, o la muerte no se entienda como un proceso natural por el que todos vamos a transcurrir,
como por ejemplo el encarnizamiento terapéutico, o también llamado obstinación terapéutica, que es un proceso en donde se realizan diversos tratamientos extraordinarios que no sirven para ningún objetivo específico, sino que están dados con la finalidad de mantener la vida biológica del paciente, pero no van a servir ni para que el paciente mejore, ni que para que el paciente se cure, sino que para prolongar esa agonía. Y obviamente en nuestro país no está, me imagino que ya lo aprendieron en la clase de ética y legislación, pero bueno, para recordarlo, en nuestro país, en nuestra legislación, no está permitida la eutanasia, que es poner un cese o un fin a ese transcurrir del paciente terminal, o realizar una acción que provoque deliberadamente la muerte del paciente. Nosotros lo que vamos a hacer es ayudar a transcurrir en este procedimiento de la manera más natural y de la mejor manera posible, tanto al paciente como a la familia. Bueno, la situación terminal y la muerte forman parte de manera natural de la vida, y nosotros como profesionales enfermeros vamos a realizar los cuidados necesarios para que el paciente pueda despedirse, para que la familia pueda despedirse, para que sea entendido como un ser humano en forma holística, si el paciente requiere, por ejemplo, de acuerdo a sus creencias, de atención espiritual, del poder charlar con alguna persona de su confianza en la que quiera volcar sus sentimientos, de decidir dónde quiere morir, si quiere hacerlo en su domicilio o quiere estar internado, respetar los derechos del paciente y obviamente tratar dentro de las medidas de nuestras posibilidades que el enfermo se llene en sus últimos momentos de sus mejores recuerdos, ayudarlos a recordar, ayudar a la familia a que soporten y sostengan en ese momento todos aquellos recuerdos o vivencias que han compartido y que han disfrutado durante el transcurso de la vida de ese paciente y de esa familia. Bueno, obviamente el fallecimiento de un paciente es una de las formas de alta que tiene el paciente de una institución, y otra de las formas de alta del paciente, digamos, es obviamente el alta médica por la mejoría clínica. Nosotros como enfermeros, como profesionales de la salud, nos vamos a preparar para este proceso de alta del paciente, con todos estos pasos anteriormente mencionados, para la despedida, y en el caso de esos pacientes que se encuentran recuperados o que encuentran la finalización de su tratamiento y se van a su casa de alta, en la educación para continuar el tratamiento o los cuidados dentro del domicilio. Quedan 3 o 4 diapositivas más, pero ya les robé demasiado tiempo a la gente de gabinete para que puedan terminar, así que les voy a colgar después este PowerPoint en el Classroom para que lo puedan tener, y como para cerrar, lo importante que tengan en cuenta en el alta de los pacientes es esto que les digo, que existen diversas formas de alta, ya sea por el fallecimiento del paciente o por el alta por la finalización de su tratamiento, por la curación o la rehabilitación de acuerdo a la patología que haya tenido, y que la función fundamental de enfermería es la despedida en el entorno que corresponda, ya sea desde el cuidado post-mortem hasta la educación para el alta de ese paciente y todos los cuidados que debe llevar a su domicilio. Bueno, con esto cerraríamos la parte teórica de la cátedra. No sé si quedó alguna duda, se hizo bastante extensa la clase de hoy, pero bueno, les pido disculpas y el jueves que viene nos encontramos a las 5:15 de nuevo para todas aquellas dudas que puedan tener acerca de la instancia de evaluación que vamos a tener el día viernes. No sé si alguien quiere preguntar algo o... Sí, una pregunta. En el Sí. caso de que la persona decida morir en su domicilio,
también se le Ajá. hace como una alta en donde se explica, digamos, o sea, se le da un informe o algo. Eh, a ver, no estoy entendiendo. O sea, por ejemplo, para darle la autorización, sí se le da un alta para que vaya a su casa, digamos, si desea morir en su domicilio. Sí, en realidad eso es una decisión, digamos, que se toma conjuntamente entre todo el equipo interdisciplinario, que el paciente, si así lo decide y la familia, pueda trasladarse a su domicilio dentro de las condiciones que tengan, porque, por ejemplo, si es un paciente que está dentro de la terapia intensiva, ventilado, no podemos llevarlo a su domicilio a que fallezca o en realidad esto lo debemos planificar y lo debemos organizar, pero sí en general se planifica tanto con el paciente como con la familia, como con todo el equipo interdisciplinario que trata al paciente. Perfecto, gracias, profe. No hay nada. No sé si alguien tiene alguna duda más. No, me quedó re claro. Buenísimo. No, profe, Bueno, gracias. chicos, los dejo en manos del equipo de práctica para que puedan seguir con la parte que resta. Nos vemos el jueves. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hola, hola, hola. Buenas tardes.